Hola, esto es Erifa y hoy vamos a hablar de Paco Cerdá y de su libro Presentes. A Paco Cerdá yo lo tenía en el punto de mira desde hacía ya un tiempo porque ganó hace no demasiado tiempo, creo que en 2022 o en 2021, el premio de no ficción de libros del asteroide con un libro que se llama 14 de abril que hablaba sobre la República y tenía muchas ganas de leerlo porque se ve que el hombre como historiador, como cronista y todo eso es muy bueno. Y tenía ya ganas de leer algo suyo. Entonces vi este libro, vi este Presentes, que no es exactamente una novedad, aunque ahora se está reimprimiendo mucho. El libro es de 2024, de septiembre de 2024, pero como digo, se está reimprimiendo ahora bastante, lleva 4 reimpresiones bastante rápidas últimamente, porque durante este año el libro ha ganado un montonazo de premios, está la fajilla del libro, ha ganado el Premio Nacional de Narrativa, el Premio Ojo Crítico, el Premio de la Crítica Valenciana, el Premio de las Librerías de Navarra, o sea, son premios yo creo que bastante potentes muchos y otros en cualquier caso premios muy honestos dados a libros que ya se han publicado. Pues ya, si no lo sabéis o si no os acordáis de esto, ya hicimos un vídeo hablando acerca de los concursos literarios en España, está en el canal, lo podéis buscar y decimos ahí lo que pensamos de estos premios. Pero estos premios a mí me parece que son los más honestos, que son premios dados a un libro que ya se ha publicado y quien lo da no tiene ningún interés particular en que se lo lleve uno u otro, sino simplemente son exclusivamente criterios literarios. Y como criterios literarios, o sea, los criterios literarios, los argumentos literarios que tiene este libro son muy potentes, ¿eh? ¿De qué va este libro de Presentes de Paco Cerdá? Pues este libro nos narra en forma de crónica, un tanto narrada, que ya de eso hablaremos un poco más adelante. Nos habla sobre un hecho que hoy podríamos calificar con esta palabra que le hemos cambiado de sentido, un hecho un poco bizarro, ¿no? Que es que a principio de la dictadura, en el 39, creo que era en el 39, ¿no? El cuerpo de José Antonio Primo de Rivera, que para quien no lo sepa fue el fundador de Falange Española, estaba en Alicante porque la habían fusilado allí. Y entonces Franco, o los ministros de Franco, decidieron que podía ser un buen acto de propaganda hacer una puesta en escena y llevar el cadáver desde Alicante hasta el Escorial a pie. Entonces había una serie de personas, voluntarios todos, entiendo de falangistas, que llevaban el féretro, iban andando por un montón de pueblos hasta llegar al Escorial. Tardaron 7 días en llegar andando, son 400 kilómetros, o sea, hay bastante distancia, ¿no? Y el libro mantiene eso la estructura. Vamos a empezar con la estructura, que yo creo que es más interesante. El libro está dividido en 7 partes, cada una de ellas dedicada a uno de estos días, a una de estas jornadas. Contiene un primer capítulo que habla sobre esta jornada del transporte del féretro y habla sobre las poblaciones por las que van pasando y a veces aprovecha esas poblaciones para hablar de lo que había ocurrido en la guerra. Porque se habla de Primo de Rivera como el caído o algo así, entonces él, que no decir que Paco Cerdá tiene muy buena sensibilidad para esto, y entonces él habla también de los caídos del bando nacional que sufrieron, ¿no? Y al que se les vendió la moto de que aquello iba a ser por la salvación nacional y en cambio poco más o menos que el movimiento se estaba aprovechando de ellos, ¿no? Gente que quedó mutilada, que murió, que falleció, que perdió cosas, ¿no? Que quedó viuda, lo que sea, ¿no? Aprovecha para hablar de estos caídos de los que no se habla, por eso se habla de presentes. Y luego, en otros capítulos, normalmente un par de capítulos después de este capítulo principal, se habla de los republicanos represaliados, es decir, los que estaban en cárceles, los que tuvieron que huir, los que tuvieron que esconderse, todo eso. Ahí aprovecha para hablar, sin decirlo a veces, de figuras más o menos conocidas, algunas muy conocidas, otras menos conocidas, pero también de las ironías, ¿no? De que una escritora de literatura juvenil que le gustaba mucho a la hija de Franco, pues resulta que también es una represalia y cosas así, ¿no? Y también se habla un poco de Lorca de pasada, no demasiado, pero sí que se habla de Miguel Hernández, o que sí que se habla de Guiomar, ¿no? De la última amante que tuvo Antonio Machado y de cómo ella también sufrió todo aquello, ¿no? Se habla de algunos personajes, pero en general son todos personas anónimas. El libro es de no ficción y el libro está muy bien documentado. Es decir, que todo lo que se dice aquí no es falso, ¿vale? Está escrito así, está escrito de aquella manera, pero los datos que se dan son verdaderos. Es decir, que hay que
meter esto más bien en el periodismo y en la crónica y en los libros de historia que en otra cosa, ¿eh? Y hay que hacerlo de esa manera. Entonces, claro, uno lee el libro y algunas cosas parecen de ficción, porque dices tú, esto no puede ser. Ya el propio hecho de hacer esta puesta en escena así, muy solemne, de llevar el cadáver de un sitio a otro, ya parece una cosa de ficción, pero no lo es. No lo es, y de hecho, si a poco que hagáis unas búsquedas, aparecen las fotografías que se hicieron del traslado del cuerpo. Y está muy bien. Quiero hablar del estilo y luego vamos a hablar del género, que es donde yo ahí sí que tengo una pequeña crítica, bueno, una crítica bastante fuerte, pero bueno, no tiene tanto que ver con el libro como con otras cosas que están alrededor del libro. Pero vamos a hablar primero del estilo, que a mí me ha gustado bastante, aunque no es el estilo de prosa que a mí más me gusta, porque el estilo de Paco Cerdá es un estilo como muy lírico, y no tanto lírico porque utilice algunos utilice pues, metáforas o comparaciones, este tipo de cosas que pueden impregnar la prosa sin convertirla en poesía necesariamente, sino yo creo que más bien que por el ritmo, por el vocabulario, pero sobre todo por el ritmo, la manera en la que están escritas la prosa, las frases, las comas, cómo la va poniendo, me ha resultado a veces como leer un pequeño poema, ¿no? Bueno, un gran poema en cualquier caso, porque sería muy largo, de versos pequeños, de versos de arte menor, ¿no? Y lo ha yendo con este ritmo y todo, como digo, acaba teniendo una especie de cariz lírico. A veces esta prosa casa muy bien, no sé si lo hace a propósito, perdón que me trabo, no sé si lo hace a propósito o si en otros libros también lo utiliza, o no lo utiliza y solo lo ha utilizado aquí, pero ese estilo casa muy bien, como digo, con las arengas y la prosa así exaltada y todo esto del régimen de Franco. Cuando él empieza a hablar algunas veces y pone en boca de otros personajes o en boca de como si fuera aquello un panfleto falangista hablando de loas de Primo de Rivera o de otras personas, cuando lo coloca así, realmente luego la prosa que sigue enlaza muy bien. Es decir, que es como un gran ejercicio de colorista cinematográfico, ¿vale? Porque está muy bien llevado eso. Quizá luego, para la parte más puramente de hablar sobre los represaliados y tal, baja un poco el tono algunas veces. Cuando digo baja el tono, digo que lo hace un poco menos lírico algunas veces, pero en general está bien, está muy bien conseguido ese tono, es bastante homogéneo, creo que funciona más o menos bien, a pesar de que, como digo, no es la prosa que a mí más me gusta leer, no es el estilo que a mí más me gusta leer, pero en ningún caso he sentido que eso fuera un estorbo, como otras veces sí que me ocurre, leyendo libros así. Me gustan más las frases mucho más larguísimas y tal, pero a mí me ha gustado, me parece que está muy bien. Tiene un gran mérito literario y yo creo que todos los premios que está recibiendo es por dos motivos. Uno, pues por lo que rescata, ¿no? Aquí, lo que pone aquí para que lo vea todo el mundo, toda esta información que contiene el libro de cosas no especialmente conocidas, ¿no? Algunas sí, otras no demasiado, cómo retrata esta sociedad de principios de la preguerra, de justo final de la guerra civil y también por cómo está escrito. Yo creo que cómo está escrito es un gran valor del libro y es algo por lo que yo solo ya por eso debería leerse. Vamos a hablar ahora del género, que como digo es lo que a mí más me escama del libro. Es la única crítica que yo tengo. No al libro, no al libro, porque el libro unitariamente es fantástico. El problema es esto, y es que se le ha concedido el Premio Nacional de Narrativa. Yo estaba mirando la lista porque digo, lo mismo esto no es la primera vez que ocurre, estaba mirando la lista de libros que han ganado el Premio Nacional de Narrativa, estaba pues Los enamoramientos, estaba Los girasoles ciegos, había libros que son más o menos conocidos, algunos no tanto, Lectura fácil, ¿no? Que es uno de los últimos que ganó, y estaba también el que yo ya había pensado comentar para hablar de esto, que es, y además que estará un poco de moda porque se ha hecho una serie sobre el tema, espera que lo tengo aquí guardado, que es Anatomía de un instante de Javier Cercas. ¿Por qué? Porque resulta que ganó también el Premio Nacional de Narrativa. Claro, entonces, a lo mejor en su época, no sé si fue un poco polémico o no fue un poco polémico, porque no lo sé, pero el propio Javier Cercas, cuando habla de este libro, dice que él no sabe realmente qué escribió, porque parece que es un ensayo histórico, parece que es como un asunto periodístico más que ensayístico, pero sobre todo también parece que es narrativa. No es narrativa porque no utiliza, o sea, no da la sensación de ser narrativa de primeras porque no está utilizando los elementos más obvios de la narrativa, como son escenificar las cosas,
ponerlo todo de manera, es decir, que esto tú lees esto y no tiene nada que ver, por ejemplo, con la manera anglosajona de poner las escenas, que parece como un guión de cine, no tiene nada que ver con eso. Y porque tiene, digamos que un punto de vista y un tiempo del punto de vista, y no sé si este es el término correcto a nivel técnico, pero un tiempo del punto de vista como muy elevado, ¿no? Es decir, si, como digo, y algunas veces lo hemos comentado en el canal, que una cosa que a mí particularmente no me va mucho, como digo, algunos escritores escriben las escenas como en presente, diciendo todas las acciones que van ocurriendo de una manera muy impersonal y tal. Eso es como estar justo pegado dentro de la escena, como en una película. En cambio, a mí personalmente me gusta más un narrador que vaya un poco sobrevolando todo aquello. Por ejemplo, lo hace muy bien García Márquez, si leéis García Márquez en Crónica de una muerte anunciada o con 100 años de soledad, es como que va a vista de pájaro narrando los eventos, y eso a mí me gusta mucho como esa manera de hacerlo, que lo hacen muchos autores, pero me acuerdo de García Márquez. En cambio este era como un poquito más arriba, ¿no? Pero claro, el asunto de crónica, el asunto de ensayo, el asunto de hablar de lo pasado, del presente, y hablar todo esto para hacer algún tipo de argumentos a favor o en contra de algunas opiniones de algo que no se supo cómo pasó, o al menos quién lo organizó, todo eso hace que necesite estar un poco más arriba. Es la misma técnica que utiliza Paco Cerdá aquí, ¿vale? Toda la prosa, todo esto que los que puedan defender que es narrativa van a decir es que sí, una narrativa, pero está visto muy desde arriba, ¿vale? Está siempre yendo y viniendo, y nunca está bajando a pie, nunca está bajando casi en ningún momento. A veces baja un poquito, pero no acaba de descender. Igual que este otro libro, también a veces baja un poquito, pero no acaba de descender del todo. Claro, ¿cuál es la diferencia a lo mejor que yo sí veo y que sí que puedo entender que a este le den el Premio Nacional de Narrativa y que este libro se lo han dado, pero particularmente yo creo que los argumentos a favor de decir que es narrativa son un poquito escasos, ¿vale? Son un poco escasos. Es que en este libro Javier Cerca hace una cosa muy inteligente y muy divertida, que es que nos presenta a los personajes y la situación y todo esto realmente como si fuera narrativa, pero luego no lo cuenta como si fuera narrativa. Es decir, no hace una novela con capítulos, escenas y todo esto, sino que él va hablando de los eventos por medio de argumentos, pero luego cuando tú te paras a pensarlo y cuando lo ves, a mí me resultó bastante obvio que, claro, mira, te estoy presentando a Santiago Carrillo. Santiago Carrillo era así, quería esto. Cuando ocurrió esto, él necesitaba hacer tal cosa. Es decir, que hay una estructura de personaje dentro de los personajes del relato de no ficción. Y una estructura de personajes que si hubiera escrito una novela, la habría hecho así. Si hubiera escrito un cuento, la habría hecho de esa manera, ¿no? Además también está el asunto de la intriga de que, claro, lo que mueve todo el libro es a ver si Javier Cercas nos va a dar luz o algún argumento sólido a favor o en contra de quién lo hizo, quién estaba detrás de todo esto, con todas las ideas conspiranoicas que ha habido acerca del 23F. Que, bueno, para quien no lo conozca, este libro está fantástico y parece uno de los mejores libros de lo que va de siglo, ¿eh? Y deberíais echarle un ojo, que está muy bien. Claro, entonces, ¿qué diferencia hay con el libro de Paco Cerdá? ¿O qué diferencia veo yo? Que en realidad el libro de Paco Cerdá es un poco más estático, mucho más estático, tan estático que realmente a mí me parece que no hay exactamente relato. ¿Por qué? Porque es verdad que hay una especie de columna vertebral del libro, que es este viaje, que es, claro, es un relato, claro, es un relato porque, bueno, quieren llevar el cuerpo de José Antonio Primo de Rivera desde Alicante hasta el Escorial para gloria del nuevo régimen, aprovechándose de sus ideas, porque luego realmente Franco hizo otra cosa diferente de lo que originalmente quería Falange, lo que sea, ¿no? Ese es un poco ahí, pero la pregunta que nos podemos hacer es, ¿en todos los hechos del pasado que son históricos son necesariamente un relato cuando se hablan? ¿Son necesariamente narrativa cuando se hablan de ellos? ¿Existe alguna división entonces entre libros de historia y libros de narrativa? Hombre, la verdad es que están muy pegados, están ahí y uno siempre puede hablar de elementos que se justaponen. Lo que pasa que a mí me parece, como digo, que los elementos del relato que están aquí quizá no son tan fuertes o tan evidentes como en el libro de Javier Cercas. A mí me parece que no lo son. Me parece que esto es más una colección de fotografías. Incluso los pequeños relatos que hablan sobre otras personas que vienen después de eso, a veces saltan de uno a otro. Es decir, no hay un capítulo unitario que hable... Hay capítulos unitarios que hablan de alguna persona, pero algunas veces incluso él está hablando de una persona y luego salta a otro diferente, que no tiene nada que ver, no están ni conectados, pero estaban en el mismo pueblo, o estaban cerca, o lo que sea. Y habla de estas historias, pero son más como postales,
son más como fotografías. Y claro, un conjunto de fotografías no es necesariamente una película. ¿Y ahí es donde voy yo? Yo creo que este libro, como narrativa, si lo vais a leer pensando que es narrativa, os va a decepcionar, porque sinceramente yo creo que no tiene mucho de narrativa. Es más un libro de historia, es más un libro de historia, de divulgación, escrito con un estilo muy literario, ¿eh? Y que engancha mucho, que está muy bien, que es fantástico, pero que realmente a mí me parece que llamar esto narrativa es un poco exagerado, muy exagerado, ¿vale? Muy exagerado. Fijaos, y hay otro libro que también, y estoy, eso se dice siempre de las comparaciones son odiosas. Hombre, yo fuera Paco Cerdá y me estuvieran comparando con Javier Cercas, me sentiría muy bien. Y supongo que él se sentirá muy bien porque además es como el libro más obvio para comparar y entiendo que él no es como lo de matar al padre, ni mucho menos, pero que él habrá tenido en cuenta a la hora de escribir este libro algunos otros libros que hablan sobre la historia de España y que están escritos en esta manera, la manera en la que pretendía escribirlo, y entiendo que ese era uno de ellos, ¿no? Pero voy a hablar de otra autora que no es española, que es Alexievich, y que tiene este libro fantástico que es El fin del Homo Sovieticus, que también es un ensayo periodístico, histórico, muy periodístico, porque lo que hace es una técnica que es recoger solo exclusivamente las respuestas que le van dando a las entrevistas que va haciendo a diferentes personas, que es una cosa como muy inteligente y muy bien puesta aquí. Pero fijaos que a mí este libro, los relatos que tiene sí me han parecido muy narrativos. Y sí me han parecido muy, o sea, me pareció fascinante el relato aquel de la mujer que vuelve al pueblo, no sé qué, que va allí, que el pueblo, en el pueblo en el que estaba, había un gulag en el que había su padre, que no había vuelto y no sé qué, ella quería ir allí para instalarse. Y eso ya, el gulag se cayó, ya no estaba ahí, hay simplemente gente, y la gente ara y a veces salen huesos y cosas así. Ese relato a mí me parece un cuento, o sea, tú lo puedes recortar, lo pones fuera y es un cuento legítimamente, ¿vale? Aunque esté escrito con una forma periodística y una forma de crónica. A mí sí me lo parece, y me parece que si, si sois escritores y os gusta la narrativa y todo eso, tanto de ficción como de no ficción, yo creo que este libro lo deberíais de leer porque vais a aprender muchísimo, ¿vale? Vais a aprender muchísimo, que a mí me gustó mucho y aprendí mucho con ese libro. Claro, entonces, el asunto es que aunque la prosa, aunque la intención y aunque todo eso sí que está a la altura, fíjate lo que voy a decir, está a la altura de los libros de Alexievich, premio Nobel de literatura. ¿Por qué? Pues yo considero que Paco Cerdá lo vale, lo hace muy bien, pero sí que considero que quizá los elementos de la narrativa que puede haber aquí dentro son demasiado escuetos, demasiado tangenciales y demasiado por fuera. Es decir, que realmente este libro para mí debería aparecer en el estante de historia o de ensayo histórico. Fijaos que aquí pone narrativa basada en hechos reales. Se está vendiendo como un libro de narrativa, pero para mí no lo es. ¿Por qué digo esto? Porque como aquí recomendamos los libros, es importante que esto lo sepáis, ¿vale? Es decir, este libro quizá debería aparecer junto con otros libros como este Leningrado, de Brian, a ver si lo digo bien, Moynihan, que creo que se pronuncia así, que está fantástico el libro, que está muy bien, pero es un libro de historia, donde vienen narraciones, vienen cosas narradas, vienen anécdotas fantásticas, pero es un libro de historia. Y esto estará en la estantería de historia. Y yo creo que este también tendría que estarlo, más que en la de narrativa. O sea, esto está ahí con las novelas y los relatos, y no es ese tipo de libro. ¿Por qué digo esto? Porque esto, aparte de que a mí me puede parecer que quizá no sea apropiado darle el Premio Nacional de Narrativa a este libro, que quizá merecía otro premio más acorde a la categoría en la que está escrito y al género en el que está escrito, aparte de eso, que es más o menos discutible, en lo que sí digo esto y lo estoy explicando y dedico un buen espacio del vídeo, un tiempo del vídeo para decirlo, es porque si vais pensando que aquí hay un relato, que aquí hay relatos así o que hay una novela, os va a decepcionar. Porque no es nada de eso, es un libro de historia fantásticamente escrito, con un tema muy bien puesto, que unas conclusiones y una voz, todo eso apabullante, espectacular, pero no es relato. Y esto ya va con las recomendaciones. Si queréis buscar un libro de relatos sobre el principio de la Guerra Civil, no es este el libro que debéis comprar, porque no son relatos sobre el principio de la Guerra Civil, son estampas, son anécdotas, son cosas que se va contando, pero yo no lo veo como narrativa. Sinceramente no lo veo, no lo veo. Si estáis buscando un libro de historia, os gusta la historia, este libro os va a encantar.
¿vale? Os va a encantar mucho, os va a gustar mucho, está muy bien, ¿eh? Y además es un libro que incluso puede gustar, porque bueno, Paco Cerdá entiendo yo que más o menos será alguien de un talante progresista, ¿no? Más que conservador. Lo digo porque, bueno, los que no sois de España, no sé si lo sabéis, pero aquí la sociedad está sumamente polarizada, ¿no? Entonces, por ejemplo, Javier Cerca lo tienen crucificado de un bando y otros lo alaban y no sé qué, ¿no? Y yo creo que Paco Cerdá estaba bien en el lado de Javier Cerca, ¿eh? No lo sé, ¿eh? No lo sé, no le he preguntado, pero me da la sensación de que sí. Aún así, el libro creo que es bastante justo porque, ya os digo, cuando yo habla de presentes, de este estilo de presentes, habla no es solo presente José Antonio, que es lo que se decía en los desfiles que se hacía, sino presente todos los demás, que parece que José Antonio Primo de Rivera es el único que se murió en la guerra civil para el franquismo, y no es así, ¿no? Hubo mucha gente del bando nacional que también murió y se habla de ellos, y hubo mucha gente del bando republicano que también murió y también se habla de ellos. Entonces yo creo que en ese sentido es bastante justo, porque si en un pueblo pasan y los republicanos hicieron, o el bando republicano, o una sección, una facción del bando republicano hizo alguna barbaridad, él lo cuenta también aquí. Así que si ya sabéis, si sois de un bando en lugar del otro, o de un lado, o tenéis un pensamiento de una manera, y os escama un poco el libro, yo creo que podríais darle una oportunidad, ¿eh? Yo creo que podríais darle una oportunidad también, porque creo que en ese sentido es un libro bastante justo, ¿eh? Un libro bastante justo ahí, que habla de los caídos de ambos lados, ¿no? Que eso también está bien decirlo, ¿no? Y como digo, si os gusta la historia os va a gustar. Si os gustan los libros de Alexievich, por ejemplo, este libro os va a gustar mucho. Yo creo que lo vais a disfrutar bastante. Y si os gustó también Anatomía de un instante, de Javier Cercas, y lo leísteis como yo de casualidad, sin saber que era un ensayo del 23F y os lo tragasteis entero por cómo escribía, os va a pasar lo mismo con este. Y yo, ¿para qué quiero leer aquí un relato sobre un transporte que hicieron del cadáver de Primo de Rivera? ¿No? Y luego lo lees y lo lees entero, porque se lee muy bien. Está fantástico el libro y se lee muy bien. Es un libro muy recomendable. Quizás para mí no es narrativa, pero es un libro muy muy recomendable y que recomendamos aquí. Así que esta ha sido la recomendación de esta semana de Serifa, Presentes, de Paco Cerdá.